es una técnica de bases de datos que consiste en dividir una tabla original en tablas más pequeñas, comúnmente llamadas fragmentos. Como podemos ver en la imagen, muestro una tabla original con 3 atributos y su llave primaria. Dentro de los tipos de fragmentación que existen actualmente, tenemos la fragmentación horizontal. Este tipo de fragmentación se caracteriza porque se realiza a nivel de tupla. Como podemos ver en la imagen, tenemos 2 fragmentos, un fragmento con 2 tuplas y un segundo fragmento con solo una tupla. También existe la fragmentación vertical. Este tipo de fragmentación se caracteriza porque se realiza a nivel de atributo. Como podemos ver en la imagen de la tabla original, tenemos 2 fragmentos, un fragmento con 2 atributos, que es el 1 y el 3, y un segundo fragmento con el atributo número 2. Entonces, de manera muy general, la fragmentación en particiones se puede realizar de 2 formas, ya sea de forma horizontal o de forma vertical. La mayoría de los sistemas gestores de bases de datos permiten aplicar diversos tipos de partición en las bases de datos. Algunos de estos gestores permiten desde 2 hasta 3 tipos de partición, y algunos otros de ellos permiten incluso 4 o más tipos de partición. Estas pues tienen características que difieren significativamente. Pero entonces, ¿qué ventajas tienen en cuanto a la reducción del tiempo de respuesta de las operaciones de gestión de datos como creación, lectura, actualización y eliminación? Para resolver este problema, pues nos planteamos el siguiente objetivo general: implementar los tipos de partición que ofrecen distintos sistemas gestores de base de datos en una base de datos estándar para conocer sus ventajas en el rendimiento de las operaciones de gestión de datos. Además, también se plantearon los siguientes objetivos específicos: estudiar los conceptos básicos relacionados con el proyecto denominado Desarrollo de nuevos métodos de fragmentación dinámica para bases de datos multimedia, para conocer el alcance de la investigación. Como punto número 2, seleccionar los gestores de bases de datos a utilizar considerando su importancia y los tipos de partición que ofrecen. Como punto número 3, implementar los tipos de partición de los gestores de bases de datos seleccionados en la base de datos estándar TPCH y TPCE. Asimismo, comparar el tiempo de respuesta de las operaciones de gestión de datos en las 2 bases de datos, es decir, TPCH y TPC original, contra TPCH y TPC fragmentada. Finalmente, se determinaron las características de los tipos de partición disponibles en los gestores de bases de datos, tomando en cuenta su uso en las operaciones de gestión de datos. La hipótesis planteada en este trabajo de investigación es la siguiente: la implementación de los tipos de partición disponibles en los sistemas gestores de bases de datos en una base de datos estándar permitirá obtener un conjunto de características que los distingan con respecto a sus ventajas en la reducción del tiempo de ejecución de las operaciones de gestión de datos. Bien. La eficiencia en las operaciones sobre las bases de datos es un factor crítico a tomar en cuenta para el buen funcionamiento de las aplicaciones. Aunque existen diversas técnicas que permiten mejorar esta eficiencia, tales como los índices, las listas materializadas y métodos de partición, estos últimos tienen la principal ventaja de que no requieren de la creación de estructuras de datos adicionales, haciendo a su vez que no afecten el espacio de almacenamiento y tampoco incrementen la redundancia de los datos. Por tal motivo, en este trabajo de tesis se realizó un análisis comparativo de los sistemas gestores de bases de datos más populares para conocer los tipos de particionamiento que estos ofrecen.
Ante este contexto, en septiembre de 2021, que fue cuando se inició con este trabajo de investigación, se consultó la web de Bain James Ranking, de donde se obtuvo el top 10 de los gestores de base de datos más populares en septiembre de 2021. Posteriormente se seleccionaron algunos de ellos para implementar los tipos de partición que ofrecen sobre las bases de datos TPCH y TPCE, y finalmente se ejecutaron algunas operaciones de gestión de datos. Los alcances dentro de este trabajo de investigación son los siguientes. La instalación de 2 sistemas gestores de bases de datos relacionales y uno no relacional, así como la implementación de los tipos de partición en las bases de datos TPCH y TPCE. Como punto número 2, generación del código para la conexión con los sistemas gestores de bases de datos seleccionados y obtención de los tiempos de respuesta de las operaciones de gestión de datos. Punto número 3, las pruebas se ejecutaron en una computadora de escritorio con sistema operativo Windows. Las limitaciones en este trabajo de investigación fueron que solo se contemplaron 10 gestores en el análisis descriptivo, y además en este trabajo solo se implementaron unos tipos de partición en el gestor MySQL, PostgreSQL y MongoDB. Bien, la metodología utilizada para la elaboración de este trabajo consta de 5 etapas. La primera etapa de análisis, en donde se analizaron principalmente los métodos de fragmentación horizontal, ya que actualmente los sistemas gestores de bases de datos nos ofrecen esquemas de partición de este tipo. Además, también se consultó la documentación oficial de los benchmarks TPCH y TPCE, más que nada para la obtención de la base de datos, y en el caso de TPCH, de las 22 consultas que este benchmark proporciona. En la etapa de selección, como ya mencionamos, se consultó la web de Bain James Ranking, del cual se seleccionaron 3 de ellos, tomando en cuenta su popularidad de acuerdo con Bain James Ranking, así como los tipos de partición que estos ofrecen, las licencias que tienen y la compatibilidad con sistemas operativos. Además, en la etapa de comparación de implementación, se desarrollaron los tipos de partición que estos ofrecen, que son el particionamiento range, list, hash y key. Estos métodos de partición se implementaron en la base de datos TPCH con los gestores seleccionados. En la etapa de comparación se desarrolló un código para ejecutar distintas operaciones en las bases de datos para obtener algunos resultados con respecto al tiempo de respuesta de las operaciones, y así lograr una comparativa entre TPCH original contra TPCH fragmentada y la base de datos TPCE original contra TPCE fragmentada. Finalmente, en la etapa de caracterización y discriminación, mostraré algunas características e inconvenientes que se encontraron al momento de implementar los distintos tipos de partición en los gestores de bases de datos. Etapa de análisis. TPCH y TPCE son especificaciones estándar desarrolladas por el Consejo de Rendimiento del Procesamiento de Transacciones. Por su parte, TPCH consta de 8 tablas que pueblan la base de datos y 22 consultas que este benchmark nos proporciona. Además, este benchmark se caracteriza por el procesamiento analítico en línea. Por su parte, TPCE consta de 33 tablas que pueblan la base de datos, y para este caso en particular se desarrollaron 8 consultas por cada operación en la base de datos, es decir, 2 consultas de inserción, 2 de selección, 2 de actualización y 2 de eliminación. Además, este benchmark se caracteriza porque se basa en el procesamiento de transacciones en línea.
La siguiente, por favor. La siguiente. Las siguientes tablas muestran de forma general la cantidad de tuplas por cada tabla de las bases de datos. Como podemos ver en el caso de la base de datos de TPCH, tenemos un total de, la tabla con menor población es de 5 tuplas y una máxima con 6 millones de tuplas. Por su parte, en el caso de TPCE, tenemos una tabla con una mínima con una población de 4 tuplas y para la tabla mayor una población arriba de 4 millones de tuplas. Como ya mencionamos anteriormente, en la etapa de selección se consultó la web de Belgian Ranking. De estos se seleccionaron 3 sistemas gestores de base de datos. MySQL por su parte ofrece el particionamiento range, list, hash y key. Estos tipos de particionamiento que menciono son del tipo horizontal. Por su parte, MongoDB ofrece los tipos de particionamiento range y hash. Y PostgreSQL el tipo de particionamiento range, list y hash. Además, los tipos de particionamiento se implementaron sobre las bases de datos TPCH y TPCN. La siguiente. Bien, ya entrando en la etapa de implementación, de las bases de datos, de cada una de las bases de datos, se seleccionaron en el caso de TPCH las 5 tablas más pobladas. ¿Por qué las 5 tablas más pobladas? Porque el hecho de implementar sobre una base de datos con muy pocos datos, pues no representa una mejora tan significativa que se pueda observar pues para esos casos. En este caso, en la base de datos TPCH se implementaron los tipos de partición range, hash y key en cada una de las tablas seleccionadas. En cambio, en el particionamiento list se logró ejecutar solo sobre las tablas Customer, Orders y Light Item. Estas son pues 3 tablas que pueblan la base de datos TPCH. Por su parte, TPCE se seleccionaron solo 4 de las tablas más pobladas y los métodos de particionamiento range, hash y key se implementaron en cada una de ellas y solo el particionamiento list se ejecutó en 2 de ellas. Bien, en MySQL primeramente se generó la base de datos TPCH original y como ya mencioné se seleccionaron 5 de las tablas más pobladas. Como podemos ver en la imagen, presento el particionamiento range aplicado sobre la tabla par. Este tipo de particionamiento, como su nombre lo indica, recibe un rango de valores de los cuales en función de la clave de fragmento, que esta clave de fragmento es un atributo de nuestra tabla, serán las tuplas que se irán hacia cada fragmento. También se implementó el particionamiento list de la tabla customer y como su nombre lo indica, este método de partición en lugar de recibir un rango de valores, recibe una lista de valores. Adicionalmente también se realizó el particionamiento hash y el particionamiento key. Estos 2 últimos métodos de partición, pues en ellos solo se requiere poner la clave de fragmento, así como la cantidad de fragmentos a crear por cada tabla. Es importante destacar que esta implementación también se llevó a cabo en PostgreSQL. La siguiente, por favor. En la parte de TPCH, con PostgreSQL se generó también la base de datos original y como podemos ver en la imagen, presento el particionamiento range implementado sobre la tabla trade. A diferencia de MySQL, difiere un poquito, ya que sí recibe tanto el rango mínimo de valores como el rango máximo, a diferencia de MySQL, que solo recibe el rango máximo de valores. Por su parte, también muestra el particionamiento list elaborado sobre la tabla Holding History y el particionamiento hash de la tabla Trade History.
Como pueden ver, el particionamiento hash, a diferencia del particionamiento key, pues este sí que requiere que se defina la cantidad de fragmentos a crear. La siguiente, por favor. La siguiente. En el caso de MongoDB, este sí que fue de los más complicados en elaborarse, ya que es un sistema gestor de base de datos no relacional. En este caso, lo que se realizó fue la configuración de lo que se conoce como un clúster fragmentado. Un clúster fragmentado en MongoDB es un conjunto de instancias en donde cada fragmento pues trabajará de forma conjunta para la distribución de los datos en tiempo real. Entonces se configuró en primera instancia el clúster fragmentado y se habilitó la fragmentación posteriormente y se crearon los índices en las colecciones. En MongoDB las tablas se conocen como colecciones. Además, una vez que ya se realizó toda esta parte, ahora sí ya se pasó a desarrollar, a implementar los métodos de particionamiento sobre cada tabla de la base de datos TPCE. Como pueden ver, en este caso, solo es necesario indicar un 1 para indicar que será una tabla particionada por el método branch, y la palabra hash es para indicar que será de tipo hash. Una de las ventajas de MongoDB es que la distribución de los datos en los fragmentos los realiza de forma automática. Solo es necesario configurar este clúster fragmentado de acuerdo a los fragmentos que se requieren, y pues ya de ahí el solito hace todo el trabajo. La siguiente. Como ya mencionamos, para la etapa de comparación se desarrolló un código en Java para la ejecución de las consultas sobre las bases de datos. En este caso nos apoyamos del entorno de desarrollo integrado de Apache NetBeans, y gracias al código desarrollado se lograron ejecutar 5 veces las consultas de la base de datos TPCH. La siguiente imagen es un ejemplo de la consulta número 1 de esta base de datos. Por su parte, para ejecutar las consultas de TPCE se desarrolló otro código muy similar para la ejecución de las consultas de TPCE. En este caso se lograron ejecutar 100 veces cada consulta y se obtuvo un tiempo promedio de respuesta. De igual forma, en TPCH se obtuvo un tiempo promedio de respuesta. Bien, la siguiente imagen pues muestro la consulta, la operación número 1, que es una operación de inserción sobre la base de datos TPCE en MongoDB, y por el otro lado sería la operación de inserción número 1 ejecutada sobre PostgreSQL y MySQL. Además, estas ejecuciones se llevaron a cabo en una computadora de escritorio con las siguientes características: un procesador AMD Ryzen 3 3200G, un disco en estado sólido M.2 del tipo NVMe de 512 GB, y sobre un sistema operativo Windows 11 de 64 bits. La siguiente. Bien, estas serían algunas de las características, ventajas que se encontraron al momento de realizar las distintas particiones sobre los gestores de base de datos. Por su parte, MySQL permite particionar las tablas desde su creación o una existente. Además, también permite la subpartición de tablas. Por su parte, tanto MySQL como PostgreSQL no requiere implementar el conjunto de réplicas para llevar a cabo el particionamiento. Un conjunto de réplicas no es más que tener varias instancias de nuestro servidor de base de datos en modo de replicación de datos. Esto garantiza pues una alta disponibilidad de los datos sobre nuestras bases de datos. A diferencia de MongoDB, en donde sí se requiere implementar como un conjunto de réplicas el clúster fragmentado. Por su parte, PostgreSQL, la ausencia de tener llaves primarias y foráneas no afecta el rendimiento con los particionamientos implementados, y por ende no afecta tampoco el rendimiento en las consultas. A diferencia de
Por su parte, algunas de las desventajas son las siguientes. En MySQL, como ya mencioné, la ausencia de llaves primarias y foráneas afecta un poco el rendimiento de las bases de datos. Además, para poder ejecutar una partición, es necesario eliminar las llaves foráneas si las tablas contienen estas llaves, ya que MySQL no soporta en conjunto tener llaves foráneas en nuestra base de datos para aplicar los métodos de particionamiento. Por su parte, tanto MySQL como PostgreSQL, si la tabla contiene llaves primarias, pues los métodos de partición solo se pueden ejecutar sobre esos atributos que son llaves primarias. Además, en el caso de PostgreSQL, no es posible particionar una tabla existente, a diferencia de MySQL, donde esto sí se puede realizar. Por su parte, MongoDB, como ya mencioné, requiere implementar un conjunto de réplicas y además también requiere más recursos de hardware. ¿Por qué? Porque cada fragmento que se levanta pues, se ejecuta en tiempo real sobre una instancia de MongoDB, que MongoDB es el servidor de base de datos de MongoDB. Cada de estas instancias ocupa alrededor de entre 500 y 2 GB en RAM, de acuerdo a la carga de trabajo que tenga. Y pues llevar esto a cabo en una sola computadora, pues sí que resulta un poco complicado. La siguiente, por favor. Bien, dentro de los resultados obtenidos, tenemos los siguientes. Tenemos una tabla con la comparación de tiempos de respuesta en la base de datos TPCH con MySQL. La siguiente, por favor. La siguiente. En este caso, el particionamiento Ranch logró mejorar en ciertas de las consultas sobre la base de datos TPCH, y el particionamiento list de MySQL logró mejorar en 8 de estas consultas. Por su parte, PostgreSQL logró mejorar 3 de las consultas gracias al particionamiento Ranch. El particionamiento list logró mejorar en 5 de estas consultas y el particionamiento hash logró mejorar en 4 de las consultas. Como podemos ver en las tablas, pues está claro que MySQL logra un mejor rendimiento con respecto a los tipos de particionamiento implementados. La siguiente, por favor. La siguiente. Por la parte de la base de datos TPCE, MySQL logró mejorar el rendimiento en 2 de las consultas. De igual forma, el particionamiento hash logró mejorar en 2 de estas consultas y el particionamiento key logró mejorar en una consulta. Por su parte, PostgreSQL sobre la base de datos TPCE logró mejorar en la mitad de las consultas de TPCE gracias al particionamiento list implementado. Además, MongoDB también logró mejorar en la mitad de las consultas gracias al particionamiento Ranch y el particionamiento hash. Aquí, pues de igual forma, podemos ver que pues, MySQL sigue teniendo un mejor rendimiento con respecto a las consultas que lograron mejorar el tiempo de respuesta. En la siguiente tabla, pues muestro de forma general las operaciones que fueron optimizadas gracias a cada tipo de particionamiento. Por su parte, las operaciones de lectura lograron ser mejoradas, algunas por el tipo de partición Ranch y list de MySQL, así como el particionamiento Ranch, list y hash de PostgreSQL. Además, algunas operaciones de actualización lograron ser mejoradas por el particionamiento Ranch de MySQL, el particionamiento list de PostgreSQL y los 2 tipos de particionamiento de MongoDB. Las operaciones de inserción solo lograron ser mejoradas por el particionamiento key de MySQL, y las operaciones de eliminación, algunas lograron ser mejoradas por el particionamiento hash de MySQL y el particionamiento list de PostgreSQL y el particionamiento Ranch de PostgreSQL. La siguiente, por favor. En conclusión, los métodos de particionamiento son técnicas muy útiles que permiten escalar en gran medida
resultados obtenidos, se observó que MySQL fue el que logró mejores resultados. No obstante, cada sistema gestor de bases de datos tiene sus ventajas y desventajas. La siguiente, por favor. Además, MongoDB implementa la partición hash, que permite la distribución de los datos en los fragmentos de forma automática para casos particulares donde se requiera una distribución uniforme de estos datos en los fragmentos. Finalmente, la principal contribución de este trabajo es un análisis comparativo entre los gestores MySQL, PostgreSQL y MongoDB, considerando los distintos tipos de partición en las bases de datos TPCH y TPCE. La siguiente. Además, gracias a este trabajo de investigación se lograron los siguientes productos académicos. En primer lugar, se elaboró el artículo titulado Caracterización de los tipos de fragmentación en sistemas gestores de bases de datos relacionales. Este artículo fue aceptado y presentado en la 9ª Jornada de Ciencia y Tecnología Aplicada 2022 y pues nos encontramos a la espera de su publicación. Asimismo, se realizó un convenio de colaboración con el Instituto Tecnológico de Orizaba, en donde esta tesis contribuyó al proyecto titulado Desarrollo de nuevos métodos de fragmentación dinámica para bases de datos multimedia, aprobado por el Fondo Sectorial de Investigación para la Educación, con clave A1S 51808. La siguiente. Ya para finalizar, como trabajo futuro, se pretende implementar los tipos de particionamiento que ofrece el sistema no relacional Redis sobre la base de datos TPCE. Además, se pretende también implementar ahora sobre un clúster de computadoras ejecutando un sistema operativo tipo Linux como base. La siguiente. Estas serían las referencias utilizadas en la elaboración de esta presentación. Y de mi parte sería todo. Gracias por su atención. Bien, pues continuando, y ahora sí que ya quitamos los nervios de Soñer, era importante que él tomara la palabra, por eso iniciamos un poquito rápido. Ahora me voy a permitir, mientras los presento, les voy a pedir la palabra para que empiecen la serie de preguntas. Gracias por tu presentación. Tengo algunas comentarios y otras consultas con base en tu opinión. En las primeras diapositivas mencionaste acerca de cómo pones ahí el concepto de base de datos estándar. ¿Me podrías definir para ti qué es una base de datos estándar? Una base de datos estándar, pues como ya sabemos, un estándar es algo que está reconocido a nivel global para la implementación de, puede ser de ciertos métodos, de ciertas técnicas, va dependiendo. En este caso, como dice TPCE, son benchmarks que están reconocidos a nivel mundial como estándares para la ejecución de pruebas sobre bases de datos. Gracias. Bueno, acá creo que ya me contestaste la siguiente. ¿Por qué se eligió TPCH y TPCH? Estas bases de datos, además de ser estándares, pues están muy bien elaboradas, más que nada para ahora sí que para la ejecución de benchmarks sobre las bases de datos. Estas bases de datos pues, son bases de datos elaboradas a partir de una base de datos del mundo real, haciendo que esta base de datos pues, sea ahora sí que una base de datos factible para llevar a cabo estas pruebas. Vi que por ahí, dentro de tus especificaciones de tu entorno de prueba, mencionas que se llevó a cabo en el sistema operativo Windows. ¿Qué versión y por qué solo Windows? Pues en este trabajo de investigación solo se elaboraron sobre el sistema operativo Windows 11 de 64 bits y sí se contempló elaborarlo en Linux, pero pues ya eso lo dejamos como un trabajo futuro.
pones por ahí algunas características del hardware, bueno, de la computadora donde hiciste tus pruebas. ¿Solo fue en esa computadora? Sí, las pruebas solo se ejecutaron en una computadora. Ok, y por lo que veo, por las características, es una computadora de escritorio tradicional. Así es. Y bueno, los gestores comúnmente en empresas o en organizaciones más grandes se instalan bajo una infraestructura de tipo servidor. Entonces, aquí tú hiciste las pruebas de manera muy aterrizada a la cuestión local. ¿Crees que habría diferencia en los resultados que tú muestras? Ese mismo escenario de pruebas lo hubieran realizado bajo una estructura de servidor. Claro que sí hay diferencias, como la doctora lo indica, en entornos reales, esta implementación de bases de datos se realiza sobre servidores o clústeres de computadoras. Por ello es que en trabajo futuro que se pretende realizar pruebas sobre un clúster de computadoras, ya que pues, es una máquina más apropiada, simulando un entorno real para la ejecución de estas pruebas. Entonces, dado tus hallazgos y bueno, algunas conclusiones que pones aquí de este diseño experimental que tú, junto con tus asesores, pusieron a prueba en este entorno local, entonces, de lo que tú encontraste, no lo puedes entonces extrapolar a un entorno servidor. ¿Crees que habría cambio en estos hallazgos, en estas ventajas o desventajas que tú encontraste en este Yo pienso que sí habría cambios, ya que si lo veo por ahí hacer unas pequeñas pruebas en una SQL utilizando un sistema operativo electrónico. Y más que nada encontré algunas diferencias, más que nada en la ejecución del lenguaje. Y también encontré diferencias en el rendimiento. Efectivamente, en un entorno más adecuado se logra incluso un rendimiento mejor de las aplicaciones implementadas sobre estas bases de datos en un entorno mínimo, ya que pues siento que los gestores de bases de datos se han hecho más que nada para el sistema operativo de tipo Linux. Bueno, ya me dijiste que estas bases de datos son benchmark. ¿Me puedes platicar acerca del tipo en cuanto a su estructura como tal de esas tablas o de más que nada cómo están diseñados estos benchmarks? ¿Qué tipo de datos contiene? ¿Cómo es su relación? ¿Son relacionales, no relacionales? ¿Cómo están diseñadas para comprender un poquito los hallazgos y cómo se encontraste de estos? Estas bases de datos simulan entornos de mundo real. En el caso de TSH simula un entorno de overtaje de mundo real. Dentro de esta base de datos tiene la prueba 8 tablas. Estas tablas tienen múltiples relaciones entre ellas, ya que almacenan datos clientes. Es como un sistema de tipo de ventas. Algo así más o menos, almacenan datos de tipos de clientes, por ejemplo, por la parte de usuario almacenan, por ejemplo, fecha de compra, cantidad de compra, estado, país, y por la parte de la empresa también almacena datos de algunas ahora sí que del personal de podría decir de todos los ficticios de una empresa. Me estás hablando como del contexto que trata de entrar esa base de datos, pero sí que va como muy, pues, es tomado como referencia para probar este tipo de escenarios. Por ejemplo, en este tipo de benchmark, ¿hay algo
Ahora sí que esta cada base de datos. En este trabajo, más que nada, solo se buscó la forma de obtener la base de datos de cada misma y en caso de que se hayan consultas y se indagó cómo poder ejecutar estas consultas sobre la base de datos que nos proporciona. No se indagó tanto en conocer cómo funciona exactamente la base de datos. Okay, ahí bueno, me queda un poco de duda porque entonces particionado por lo que dices, entonces hay que recordar su principal objetivo va más enfocado en qué. En la mejora del rendimiento en las operaciones de gestión de datos. Sí, su objetivo es lograr dividir las tablas para obtener en fragmentos para obtener la mejora de rendimiento. En este caso, no requerí conocer a detalle cómo funcionaba cada tabla, ya que lo que me interesaba saber era cómo esas tablas mejoraban al fragmentar sus tablas. Lo que sí se indicó más o menos, se estuvo investigando más o menos, fueron los tipos de datos que manejaban ciertos atributos para lograr efectuar algún tipo de particionamiento, ya que, por ejemplo, el particionamiento range, pues en algunas tablas fue un poquito complicado de elaborarlo, ya que pues, recibe un rango de valores. Así como el particionamiento de lista también hubo sus contrapartes, ya que recibe una lista de valores y cuando una columna contiene demasiados valores, pues resulta difícil indicar ahora sí que la lista de valores que se llama para cada fragmento. ¿Me puedes, por ahí mencionan diferentes tipos de técnicas de particionado que mencionas por ahí, branch, hash, list? Esas son técnicas de particionamiento. Ok, ¿por qué esas y qué significa? ¿Qué trabajo? El particionamiento, esos pasos de particionamiento son los que encontraron los que actualmente nos ofrecen los sistemas de base de datos. Por parte del particionamiento oral, como su nombre lo indica, este tipo de particionamiento se encarga de distribuir los datos en los fragmentos mediante un rango de valores que le damos a cada fragmento. Y para ello pues, se le indica, como ya mencioné en la presentación, una clave de fragmento, que esta clave de fragmento es un atributo de nuestra tabla. Y así es como logra la distribución de los fragmentos. Por su parte, el particionamiento list recibe una lista de valores para cada fragmento real y de igual forma recibe la clave de fragmento, que es el atributo a través del cual realizará la distribución de los datos. Por su parte, el particionamiento hash, es como un método meramente automático de los gestores, ya que en el caso de MySQL, como pudieron ver, solo recibe la cantidad de fragmentos y ya se encarga de crear esa cantidad de fragmentos en cada una de las tablas. Por su parte, el particionamiento key, como su nombre lo indica, solo se ejecuta cuando nosotros no indicamos un atributo sobre el cual efectuar el particionado, está automáticamente toma la llave de la clave primaria y se encarga de realizar el particionamiento, no necesita indicarle nada más. En esta comparación que tú haces de los diferentes tipos de particionamiento, pones por ahí una tabla, no sé si puedes regresar a tus tablas de resultados. ¿Me puedes poner la definición de las tablas, por favor? La anterior. La anterior, por favor. Ahí marcas el color rojo. Las que fueron mejoradas por cada, con respecto a la tabla original, como pueden ver una columna de esta superposición, esos serían los resultados obtenidos de la tabla original, esta de aquí,
Y la siguiente columna serían los resultados por cada tipo de fragmentación aplicada sobre esta base de datos original. Ahí nada más se preguntaba en esta comparación aquí directa, ¿aplicaste alguna prueba estadística para validar que haya diferencia significativa en esos resultados? ¿O solo es con base a los datos que obtuviste de tus pruebas con el código que por ahí mencionaste? Sí, solo primeramente una comparativa de los tiempos obtenidos con la base de datos de partición contra la base de datos original contra los resultados obtenidos contra cada uno de los métodos de partición aplicados sobre la base de datos. Entonces no hay pruebas estadísticas. Y nada más como recomendación, aplicar pruebas estadísticas que se pretende extender para reforzar que realmente una u otra técnica como para resaltar y reforzar. Y bueno, ya por último, llegas a una empresa como profesional, como ingeniero en computación, egresado de la Universidad de Guadalajara. Llegas y haces uso de un gestor de base de datos comercial y la persona que está ahí a cargo te consulta sobre qué tipo de particionado tú le recomendarías para poder implementar en su organización. ¿Qué le recomendarías? Algo a tomar en cuenta para la elaboración de los tipos de particionados es tomar en cuenta las consultas. Cuando las consultas contienen la misma clave de funcionamiento a través de la cual se particionará la tabla, estas consultas son las que logran el rendimiento, por así decirlo, más eficaz, ya que estas consultas el gestor las manda directamente hacia el experimento. Estas consultas se conocen como consultas dirigidas. Por su parte, cada tipo de particionamiento tiene sus diferencias en cuanto, ahora sí que al concepto en donde se vaya a aplicar el tipo de particionado sobre la tabla. Va a depender mucho de cómo esté, de los datos que tenga la tabla, de cómo está elaborada. Por así que hay un ejemplo, si un atributo de la tabla contiene grandes valores, pues muy amplios, un método factible ahí pues, es la particionamiento por rango, por decir una consulta que tengamos que no sé, nos permite saber el resultado de algunos como novedad de un particionamiento en este caso factible es el particionamiento por rango, ya que los tamaños son los videos por rango. No obstante, también en el caso del particionamiento gris, cuando nuestra tabla contiene, por decir, no sé, datos, un atributo que contenga datos de archivos necesitados, pues resultaría útil, por ejemplo, realizar un tipo de particionamiento por lista, ya que donde las consultas, por ejemplo, extraigan datos por zona, por región, y dentro de esa región
escribiste tu código en Java Así y nos dice normalmente la bibliografía y está analizada que Java es lento, consume muchos recursos. ¿Por qué eligieron Java y por qué no un lenguaje como C? ok. Más que nada por la experiencia que se tiene con el lenguaje y la facilidad con la que se logra conectar Java con distintos sectores de base de datos, así como la compatibilidad que tienen con cada uno de ellos. No obstante, pues también como dice el profesor, se pudo haber ejecutado ya en C, en C++, HC, por ejemplo, incluso un código desarrollado en Bash o C, ya sea el tipo de Windows, en este caso también se pudo desarrollar el dispositivo. ¿Crees que sí va a haber diferencia si lo haces en otro lenguaje o va a ser lo mismo? No debería haber diferencia, posiblemente varíe un poco los tiempos obtenidos ahora sí que dependiendo de la optimización del lenguaje, más que nada, ya que los tiempos tomados fueron, en el caso de TPC, por ejemplo, con la base de datos, MySQL cuenta con un método para devolvernos el tiempo que demora una consulta, nos lo devuelve directamente al sector. En este caso, se hizo de esa forma. En el caso de SQL y MongoDB, el tiempo se tomó del código Java. Y si tuvieras que resumir cuál es tu aportación más importante que haces tú a tu estado de arte de que estás analizando, ¿qué dirías que es lo más importante que te está aportando? Pues, a mí, con los métodos de programación que existen, pues no se conocían actualmente las características, así como las ventajas que se tenían con respecto a la mejora en el tiempo de respuesta de las operaciones de gestión de datos. Entonces, pues la principal contribución con este trabajo fue la realización de este análisis comparativo entre los sistemas de bases de datos MySQL, PostgreSQL y MongoDB. Y además, pues este trabajo contribuyó de forma directa al trabajo titulado el desarrollo de nuevos métodos de fragmentación dinámica para bases de datos multimedia. Y analizaron una base de datos orientada a objetos, yo pensaría que una base de datos orientada a objetos con la fragmentación que podría ser. No lo entendí. Con la base analizar estas bases de datos que son relacionadas. Sí. ¿Y qué pasaría con una base de datos orientada a objetos? Pensaron en este caso de aplicación. Una base de datos orientada a objetos. Si no, pensaron en más preguntas. No. Ok. Las consultas que hicieron, ¿es un ser simple o hicieron algún ser que no sea una consulta así compuesta? ¿De qué tipo de consultas hicieron a las bases de datos ya fragmentadas? En el caso de TPCH, se tomó las consultas que el propio web proporciona. Estas consultas son bastante complejas, ya que realizan distintas operaciones de agregación, como sumas, mínimos, promedios, y además consultan múltiples tablas a la vez. Entonces, por ello es que se utilizó el lenguaje TPCH. Y por su parte, en el lado de TPC se desarrollaron en parte de las consultas para ejecutar en esta base de datos. Y bueno, estas consultas pues son no fueron tan complejas como las de TPCH, pero pues se desarrollaron para ver se sabe que actualmente las consultas más utilizadas son las de selección. Por su parte de TPCH se centran en este tipo de consultas. Y pues, se desarrollaron las de TPC para saber también cómo mejorar en otro tipo de operaciones como eliminación, actualización y gestión. Pero si nos centramos más en la parte de selección, porque son las operaciones que actualmente no se llevan a cabo en todo el mundo. Oye, déjame ver si está bien lo que voy a decir es, hicieron la fragmentación, pero también en una base de datos se puede hacer una lista. ¿Cuál sería la diferencia entre hacer la fragmentación y hacer una lista?
Vista. Una vista. ¿Cuál sería la diferencia de una vista y fragmento? Sí, efectivamente, sí debería de haber también una novela, porque, bueno, no me entré tanto en esa parte de las vistas, ya que las vistas pues, son tablas virtuales creadas sobre una base de datos, y no entramos tanto en esa parte. Pero, pues, si el sistema gestor permite fragmentar esas vistas, claro que sí se podría implementar en conjunto para tener un mejor rendimiento. ¿Crees que podría tener un mejor rendimiento? Va a depender del sistema gestor, y habría que consultar la documentación. Y ya ¿qué más tienes que aprender para poder desarrollar el trabajo que se te dio durante la información? ¿Qué más tienes que aprender? Ya que hay algunos ¿qué más tienes que aprender tú o hacer para lograr desarrollar? Pues más que nada, aprender a ser más autodidacta. En la parte de modo de ley fue donde me llevó un poquito más de tiempo, ya que pues, no conocía el lenguaje, no conocía los sistemas gestores no relacionales, y la forma en que se implementa esa parte de la fragmentación es muy distinta a la MySQL y PostgreSQL. Entonces, por ese motivo, pues todas las herramientas que la Universidad del Papaloapan nos brindó, así como los profesores, pues todo ese conocimiento nos sirve, y aquí es donde nos damos cuenta pues, que realmente pues, somos capaces de hacer un trabajo de este nivel y pues, llevarlo a cabo. Pues primero que nada sería. Oye, y la doctora Nancy preguntaba si llegaras a una empresa, ¿qué recomendarías? ¿Siempre hay que aplicar fragmentación o habrá casos en los que digan no lo necesito? ¿Cuándo sí aplica fragmentación y cuándo no debería? La fragmentación se da cuando la base de datos comienza a crecer de forma considerable. En base de datos pequeñas no representa una mejora tan significativa en comparación con bases de datos ya bastante extensas. Esta forma de partición es más que nada en casos donde no se tengan de muchos recursos para escalar la base de datos de forma vertical como lo hacen los sistemas gestores, que es agregando más RAM, agregando más datos de almacenamiento, un procesador más rápido. Las bases de datos por lo regular escalan de forma vertical de esta forma. En este caso, el particionamiento horizontal resulta una forma económica de poder escalar nuestra base de datos, ya que no requiere de agregar más RAM, un procesador más potente, sino que son técnicas que permiten dividir los datos en un disco duro y así el sistema gestor sepa de cierta forma un poco más rápida saber en qué fragmento ir, obteniendo así un mejor rendimiento de bases de datos, incluso si nuestra máquina no está potente. Bien, de mi parte es todo. Voy a dar espacio al doctor Isaac, que también es director de este trabajo, él trabaja en la Universidad de Papaloapan, en el campus de Ustepec. Creo que es la segunda tesis que dirige en computación, así que voy a dar la palabra al público como vocal de este examen. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Antes que nada, pues, una felicitación a Javier por el trabajo que presenta. Sabemos que fue un trabajo arduo, pero los resultados fue muy gratificante trabajar contigo. Pero bueno, se ve materializado el día de hoy. Yo quisiera que, yo conozco el trabajo, y quisiera que aclararas algunos puntos. ¿Por qué tú hiciste en cuanto al fraccionamiento? ¿Por qué hiciste fraccionamiento horizontal y no fraccionamiento vertical? Eso fue muy que nada porque pues, actualmente los gestores de base de datos nos ofrecen este tipo de particionamiento. Este tipo de particionamiento, tanto el particionamiento RAND como el particionamiento LIST, HG, son tipos de particionamiento horizontal ya que dividen los fragmentos a nivel de truca, no a nivel de atributos. Entonces, más que nada, por eso es que se realizan estos tipos de fragmentación.
¿qué criterios tú utilizaste para hacer las particiones? O sea, ¿cómo tú lo hiciste? Ok. En este caso, el criterio tomado, en el caso de particionamiento oral, como ya mencioné, las células las dividen a nivel de acuerdo a un rango de valores. Es importante destacar que la base de datos, algunas de las tablas, los datos que tenían en las distintas columnas, algunas resultaban no ser adecuadas para realizar algún método de fragmentación. Por tal motivo, en el caso del particionamiento oral, HK, se optó por realizar de forma arbitraria esta cantidad de fragmentos para cada tabla seleccionada. Por la parte del particionamiento que es así que algunas de las tablas contaban, por ejemplo, con datos de regiones de países. En estos casos se realizó un particionamiento dividiendo por país o región los datos en los fragmentos. Además, también se contaba con las opciones algunos tenían años de compra, años de venta, y el posicionamiento por listas se realizó para distribuir los fragmentos por año de lista y año de compra. Gracias. Y bueno, abonando un poco a la pregunta de nuestro Gabriel, ¿nos podrías decir a todos sus presentes qué materias crees que sirvieron más y por qué de toda tu preparación profesional que abonaron para que pudieras terminar tu desarrollo de Todas las materias son importantes en la Universidad de Papaloapan, pero es importante destacar que las materias que más utilicé en la elaboración de este trabajo fue la materia de bases de datos, la materia de programación estructural, programación con elevado a objetos, estructuras de datos. Son las que más sirvieron en esta parte. Y ya para finalizar, ¿cuál es el aprendizaje que a ti te deja el haber hecho una tesis de manera personal, profesional? ¿Y qué le puedes decir a tus compañeros que están próximos que están en su preparación profesional? O sea, ¿tú qué aprendiste de todo eso? Pues más que nada, chicos, pues sí es un trabajo difícil, la verdad, pero este tipo de trabajo, lo que me respecta, me ayudó más que nada en reafirmar mis conocimientos obtenidos en la Universidad de Papaloapan. Además, pues de cierta forma como que te prepara hacia el mundo laboral, ya que te das cuenta de que pues realmente todo lo aprendido y todos los conocimientos obtenidos de los profesores de la universidad pues son útiles estando allá afuera en el mundo laboral. Pues más que nada eso. Es un poquito difícil, pero pues en esta parte nos damos cuenta de lo que realmente somos capaces. Muchas gracias. Es todo, mi hermano. Bueno, aquí nada más como un comentario extra a lo que yo pudiera ahorita ya nos compartió de su proyecto de tesis. Gracias de antemano y por ahí, bueno, aquí no lo pusiste, pero por ahí sí en un trabajo que realizó junto con compañeros, como parte también de su formación, forma parte de ahí una publicación que se adaptó en una revista con índice de Madrid, donde aplicaron cuestiones de edición, procesamiento de imágenes y cosas de ese estilo aplicado a agricultura. Entonces, es trabajo también que se debe mencionar y donde sugiere que se puede buscar actor de eso. En fin, así que pues ya no tenemos más preguntas. Nos queda agradecer a la profesora, agradecer también a la doctora Mercedes, que está conectada, que es codirectora de este trabajo. Y pues nos vamos a permitir los pequeños favor si nos dejan el recinto por unos minutos para que